Os voy a comentar algo que deberíais de pensar antes de adoptar un perro. De adoptar o de adquirir un perro que tiene ya una vida, por decirlo de alguna manera. Voy a pensar en casos que tienen cosas en común, como puede ser, o casos reales, para que me vengan cosas que pudieran haber ocurrido. Desde, por ejemplo, clientes que a lo mejor el perro de su padre, que lo tenía en una huerta, que lo tenía en un terreno, que la persona que ha ido a adoptar un perro, la persona que un criador le ha dado un perro de su criadero que se le ha quedado ahí colgado o que no iba a utilizar o que ya lo ha retirado. En definitiva, un perro que tenía ya una vida y que una persona decide adoptarlo o adquirirlo, ¿vale? Aquí hay un pensamiento que normalmente es un pensamiento excesivamente ególatra, egoísta, como lo queráis llamar. Desde luego hay una acción basada en la generosidad de esa persona que quiere cambiarle la vida a ese perro, que piensa que se la va a cambiar a mejor, pero realmente no está teniendo un pensamiento empático con respecto a ese perro, ¿vale? Y de ahí que os vaya a hacer este ejercicio de empatía. Cuando normalmente nosotros adquirimos ese perro, vamos a ponernos el hipotético caso de ese perro del huerto o de ese perro de la protectora, ¿vale? Del huerto de esa persona mayor que ha fallecido o ya no puede ir al huerto y decide quedarse alguien de la familia con el perro. Estamos pensando, en ese caso, en que le vamos a cambiar la vida para bien, que va a tener una vida mucho más cómoda, porque allí hacía 5 grados y en mi casa va a estar a 20, por poner un ejemplo, en invierno, y en verano va a estar con aire acondicionado, no va a estar a 40, sino que va a estar a 20 igualmente, ¿vale? Nos paramos a pensar solamente en la parte positiva que va a tener su vida y que yo me la pinto además de maravilla. Voy a adoptar, voy a hacer un bien y gracias a eso el karma me va a compensar, el cosmos me va a compensar con una vida maravillosa. Y aquí hay normalmente un golpe de realidad y es que no es así. No nos hemos parado a pensar realmente de una manera empática sobre ese perro. Ese perro, donde estaba, en la huerta, en la protectora, ladraba cuando quería. Ese perro, si a las 2 o las 3 de la mañana le apetecía hacer pis, se levantaba, daba 3 pasos, hacía pis. Ese perro, cuando caminaba, iba donde quería. Nadie lo llevaba sujeto por el pescuezo. Ese perro tenía una cierta serie de comodidades que nosotros muchas veces no valoramos, ¿vale? Nosotros solamente nos vamos a parar a pensar en lo que nosotros vamos a aportar como comodidades. Pero algunas son a corto plazo un incordio y otras incluso a medio y largo plazo. No nos paramos a pensar en ese agobio que supone para ese perro empezar a tener normas, cuando antes no las tenía. Ahora resulta que si ese perro de la protectora que pegaba saltitos contra la pared lo hace en nuestra casa, es un problema. Si te subes por encima de algo en la protectora no era un problema porque es un obstáculo que hayan puesto allí para que te entretuvieras o que los padrinos pudieran enseñarte algún ejercicio de pasar por encima de algo, ahora resulta que pasar por encima de algo dentro de nuestro hogar es un problema. Pero si pasas por debajo, también. Si bebes de ese sitio que hay agua, no me gusta. Es la taza del váter. El perro bebe donde hay agua. Es decir, vamos a estar todo el día dándole la turra con no y no. Y encima te montas la feliz idea de que cuando tú te vayas a la ducha, a dormir o a trabajar, ese perro se va a quedar en modo pause y no va a hacer absolutamente nada que a ti fuera un problema o que no te gustaría porque tú le has cambiado la vida para bien. Y ese perro, insisto, cuando a las 2 o las 3 de la mañana tenga ganas de hacer pis, porque es su vida natural el levantarse, el hacer pis y volver otra vez a dormir como lo hacemos cualquiera. El problema está en que a ti, que tu perro haga eso, el nuevo perro que has adquirido y al cual le has querido cambiar la vida, te es un gran inconveniente. Y por la mañana, cuando ese perro vaya a despertarte, a saludarte, lo que sea, tú te sentirás la persona más maravillosa del mundo, dirás, qué buena acción he hecho, me siento completo, le estoy cambiando la vida a este perro, pero luego 5 minutos después o 3 minutos después resulta que te vuelves un coco y a tu perro lo regañas y este dirá, pero bueno, ¿a esta mujer qué coño le pasa? ¿O a este hombre qué porra le pasa? ¿El café le ha sentado mal? ¿El tomar el sol? ¿O qué porra le ha pasado? Porque de repente se ha vuelto un gremlin, ¿vale? Y es que tú has descubierto que tu perro a las 2 o las 3 de la mañana hizo pis y caca, o las dos cosas, o una, me da lo mismo, porque tenía necesidad. Y en su vida anterior, cuando tenía una necesidad, la cumplía y punto pelota, y era el tío más feliz del mundo. Igual que cuando le apetecía ladrar, pues ha ladrado, y si ladraba de copia al resto de los perros del resto de las huertas, cuando uno ladraba, pues yo también ladro, y ahora resulta que eso es un problema para ti, o cuando timbre, o cuando tal, o estás todo el día agobiando a ese perro, ¿vale? Eso es lo que va a sentir ese perro en muchas ocasiones cuando tú te lo llevas a tu casa. Si tenemos espacio y tenemos una vida relativamente fácil para el perro o similar donde no hay estos incordios, nos podemos encontrar otros. Muchas veces
hacéis la fantástica idea de que ese perro yo me lo traigo aquí y yo tengo 2.000, 3.000, 5.000 o 50.000 metros cuadrados, que esto es la pera para él. Ese perro no tiene ningún vínculo a ese sitio, tiene un vínculo en otro lugar, ¿vale? Igual que nos ocurría a nosotros, si nos cogen de nuestro entorno, nos apartan y nos sueltan en otro, no nos vamos a quedar ahí porque no tenemos raíces, no estamos plantados. Nos moveremos y buscaremos otra vez nuestro hogar, donde teníamos unos vínculos, o un sitio más confortable que aquel, donde todavía no nos sentimos identificados, no nos sentimos a gusto. No es nuestro sitio, es un sitio, ¿vale? Muy importante esto. Que tu casa sea un hogar para ti, lo es para ti y para nadie más. Tu vecino tiene una casa, tiene un hogar y para ellos es la mejor, pero si os cambiáis uno de los individuos de casa, no os vais a encontrar a gusto, porque no es vuestra casa. Y nadie está diciendo que sea una mala casa, sino que no es la vuestra. No hay todavía un vínculo, no hay un nexo, no hay un entendimiento. No es tu lugar, no es tu cama, no es tu váter, no es tu sofá, no es tu televisión, ¿vale? Entonces tenemos que entender que por mucho vínculo que tú tengas a tu casa, ese animal todavía no tiene ese nexo, no tiene ese vínculo con la tuya. Todavía no se siente allí cómodo y a gusto. Y si encima está habiendo enfrentamientos porque tocas, porque hueles, porque metes la pata, porque te subes o porque te bajas, todo esto se dificulta todavía mucho más. ¿Qué os hace pensar que si adquieres un mastín y lo metes en tu finca, pues es poco probable que se te salte o se te vaya porque tiene pocos recursos físicos para poder escaparse, ¿vale? Pero si adquieres un podenco, si adquieres una raza que es sumamente ágil, que escarba, que rompe una valla o que la trepa o que la salta, lo más probable es que el primer día, según lo metas, se te vaya. Y si no eso, cuando encuentra una ranura de una puerta abierta o un agujerito en la valla, lo que quiera que sea. Entonces tenemos que tener especial cuidado en esos momentos donde el animal todavía no se siente cómodo ahí y tiene un vínculo en algún lugar y probablemente trate de volver a ese lugar. De ahí que en muchas ocasiones cuando dicen, no, yo tengo aquí una parcela, vale, pero tenemos algo donde podamos meterlo durante los primeros días, cuando él no se quiera quedar ahí, que no se pueda marchar, es decir, un chenil a prueba de bombas. Pues claro, te quieres coger una raza nórdica, un podenco, un malinois, lo que quiera, un border collie, que son perros que tienen unos recursos para escaparse y para romper lo que haya de por medio increíbles, y tú te piensas que por dejarlo en tu casa, porque tu casa es maravillosa, porque tienes un rosal muy bonito y una palmera chulísima, se va a quedar allí. Entonces, muchas veces nos hacemos la fantástica idea, y es muy poco probable que de todas las opciones, de todas las posibilidades, se den la consecución de ideas que tú te has montado de manera fantástica en tu cabeza. Claro, luego vienen las frustraciones. Claro, yo que lo he hecho, ¿por qué tal? Si tú te has pensado que el karma te iba a corresponder, olvídate, porque esto no es así. Y claro, ahora me encuentro con esta situación, existe la frustración, ¿vale? Tú tenías una idea, has hecho unas acciones con unas intenciones, con conseguir unos objetivos, y esos objetivos no llegan justo lo contrario. Te sientes falta, en muchas ocasiones esa frustración desencadena emociones muy en ira, no me rompas esto, encima que te he salvado la vida, que te iban a sacrificar, o lo que coño quiera que pudiera pasar. Resulta que te estás encontrando con todo esto. Y además, paralelamente a esto, también ocurre en muchas ocasiones que las personas que buscan una adopción o una adquisición económica de un perro es por dos motivos, o porque no quieren o porque no pueden tener unos recursos económicos suficientes para la adquisición de un perro. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el solicitar ayuda, y esa ayuda cuesta pasta, pues en muchas ocasiones no está dentro o de sus posibilidades o de sus intenciones. Porque pedir ayuda y que me cobren para que mi perro me vaya bien en mi casa, bueno, pues existe esa posibilidad, pero en muchas ocasiones pues la gente que adopta un perro, que adquiere un perro de forma económica, no tiene el concepto de que hay que gastarse la pasta en un perro, ¿vale? En montar un buen chenil, en tener un profesional que nos ayude a que todo esto lo podamos gestionar correctamente. Por otro lado, igualmente, la atención, ahora va a estar acompañado. ¿Y quién te está diciendo que a lo mejor ese perro no estaba a gusto? Por ahí, en la huerta, tumbado debajo de una higuera, sin que nadie le diera la turra. O simplemente no tiene ese hábito, igual que le puede pasar a su dueño. Esa persona mayor que vivía en la casa, vivía allí en el huerto y nadie le daba la turra, pues resulta que ahora, por sus circunstancias personales, se tiene que volver o a una residencia de ancianos o a casa de sus hijos, y en la residencia tiene un compañero que no para de darle la turra o que no tiene la intimidad que allí tenía, que el hombre iba en calzoncillos cuando le daba la gana dando vueltas por la huerta, y ahora no puede volver a estar en calzoncillos en ningún momento del día. O en casa de sus hijos, o él ponía la tele al volumen que le daba la gana porque está medio sordo y ahora resulta que no puede ver la tele como a él le gustaría. Pues tenemos que entender que esa es la misma incomodidad que va a sentir ese perro cuando va a estar supervisado por tantas personas, cuando va a estar toqueteado por tantas personas. Sí, desde luego, de los millones de perros que hay esperando esa oportunidad, hay algunos que coincide que todo va rodado.
Pero de los 400 que había en la protectora de animales en la que yo estaba durante muchísimo tiempo, pues para esa persona o un perro que digas me lo llevo y lo disfruto, había uno cada muchísimo tiempo. El resto tenían sus cositas y había que saber cómo afinar y cómo no hacer de un problema que el perro tuviera, no conseguir que al cabo de un tiempo el perro tuviera 16, ¿vale? Entonces, yo siempre os recomendaría que las adopciones o las adquisiciones de cualquier perro siempre sean, si no consensuadas, sí asesoradas por un buen profesional. Y esto implica que a veces no tiene por qué ser únicamente las personas que están en la protectora de animales, sino a veces también a lo mejor nosotros contratar una persona externa, experimentadísima a ser posible en todo esto, que entienda la parte personal, cuáles mis circunstancias, cuál es mi situación, qué tengo que tener en cuenta, que el golpe de realidad no lo pueda dar esta persona y no el animal, ¿vale? Y que luego, incluso que esa persona pueda hacer de mediador con la protectora, conociéndonos bien nuestras necesidades, nuestra situación, pueda incluso hacer de mediador a la protectora para decir, mirad, necesitamos esto y esto, o lo más aproximado a esto sería lo que a lo mejor nos vendría. Porque si no, luego pasa lo que pasa, que los perros hacen boomerang, van y vuelven, y en muchas ocasiones vuelven con peores opciones, porque han tenido experiencias un tanto raras, peculiares o lo que sea, y cuando ese perro vuelve a otra casa, va con la cosa de que a ver qué pasa aquí, ¿me explico? Se fue con un problema, volvió con 3. Por ejemplo, hace poquito alguien me contactó por correo electrónico para la adopción de uno de mis perros. La verdad es que me pareció, seguramente es una persona fantástica lo que hay al otro lado de la pantalla, y que tenía 2.000 metros cuadrados, o 1.000 o 3.000, si me da lo mismo los metros cuadrados. Pero claro, me decía, lo único que nos ausentamos 9 horas de casa para el trabajo, como es lógico, pero el perro tiene 2.000 metros cuadrados. Y claro, yo le dije, digo, ¿estás dispuesto a perder todo lo que haya en esos 2.000 metros cuadrados? Pues claro, a lo mejor tienes una moto, o tienes una manguera, o tienes una palmera que acabas de plantar que te hace muchísima ilusión y te ha costado 4.000 pavos el tener esa palmera. Y tu perro a lo mejor cuando vuelvas el primer día, si no se te ha escapado y te ha montado un accidente de tráfico, o tenemos una movida, pues resulta que a lo mejor te has quedado sin moto, sin coche, sin mobiliario del chill out que tú hiciste. ¿Por qué no? Eran cosas que estaban a su disposición y a lo mejor en un pico de ansiedad, precisamente porque está desubicado, porque se quiere marchar de allí, porque no entiende la vida, porque la ha puesto en un sitio que no es el suyo, resulta que le ha cambiado muchísimo, se desorienta y ¿por qué no va a reventar todo lo que tenga allí? Porque le has querido cambiar la vida. Eso no lo justifica. Este animal no sabe de todo eso. Ojalá lo supiera, ¿vale? Muchas veces hay incluso cosas fisiológicas que no entendemos. Que tú te llevas un perro que está en invierno en la huerta de tu abuelo, como digo yo, que ese animal está gordo porque está allí a 5 o 6 grados y tú te lo llevas a tu casa con 20 y el animal está súper agobiado del calor que tiene. Probablemente tú no te hayas parado a pensar eso, que ese perro está con el abrigo de invierno dentro de tu casa. Tú fíjate la situación tan incómoda que tiene. Con lo cual va a estar bebiendo, va a estar meando un montón, tiene una necesidad de micción increíble, con lo cual tú no te has parado a pensar que prácticamente tenías que estar todo el día en la calle para que la temperatura fuera muy favorable para él y para que todas esas micciones, pues la gran probabilidad estuviera fuera de casa y no dentro. Pero claro, tampoco te has parado a pensar que ese perro que nunca ha caminado con correa, salir a la calle con correa todo el día, el perro se bloquea, no mea, con lo cual seguimos sin tener la empatía suficiente de cómo está ese perro o qué le sucede a ese perro, o qué es lo positivo o qué es lo que menos bola se le puede hacer. Bueno, simplemente era pues que podría hablar un montón más de esto, pero no es que se ha hecho el vídeo muy largo, pero es que hay muchísimas cosas que nos tenemos que parar a pensar cuando vamos a hacer una adquisición de un perro que tiene ya una vida. Me da igual que sea comprado, ya sea un perro adiestrado, ya sea un perro de adopción, ya sea el perro de un familiar que viene a nuestro hogar. Insisto, me da igual el caso. Nos falta o tenemos una dificultad de ejercicio de empatía y sobre todo la sensación de estoy haciendo algo muy bueno nos bloquea la capacidad para pensar sobre la realidad de lo que a ese perro le va a ocurrir y a vosotros.